Saludos, bienvenidos al tercer módulo de este taller de redacción que se denomina el párrafo. La definición del párrafo es la siguiente: es cada una de las divisiones de un escrito. Se limita por la sangría, se inicia con letra mayúscula y se finaliza con punto y aparte. Es un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema. Es decir, el párrafo se describe como un conjunto de oraciones concatenadas que tienen como propósito desarrollar el pensamiento expresado en la oración principal. Importante considerar que el párrafo está compuesto de varias oraciones, donde tiene que existir una oración principal y otras oraciones secundarias que sustentan esa oración principal. ¿Cómo redactar un párrafo? Bueno, en primera instancia se debe haber seleccionado y delimitado el tema. Debe haber interés en el tema y suficiente material accesible y disponible. Se debe elaborar un plan de trabajo. Se debe determinar la idea central o la tesis del párrafo, que esta idea central puede ir al inicio, en medio o al final del párrafo. Se deben identificar los temas principales y secundarios. Se deben presentar ideas claras y bien organizadas. Se debe reflexionar sobre lo que se sabe acerca del tema mediante la formulación de preguntas. Hacer una lista de palabras o frases relacionadas con el tema. Y a continuación vamos a ver algunos elementos del párrafo. Bueno, algunas características para lograr la efectividad de un buen párrafo son la claridad, concisión, precisión, corrección e integridad. Más adelante vamos a ver la definición de cada una de ellas. Ahora, con respecto a la estructura, un párrafo debe tener unidad, debe ser coherente y debe poseer variedad. La estructura del párrafo, como lo vimos anteriormente, la oración tesis o la oración principal, oraciones de apoyo. Estas oraciones se pueden ordenar de distintas formas. Se pueden ordenar de forma cronológica, causal, espacial, se pueden hacer comparaciones, una gradación de ideas o contrastes. Se clasifican los párrafos en 4 tipos: narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Con relación a las características de la estructura del párrafo, son 3. Unidad. Se debe desarrollar el párrafo en torno de una sola idea o tema. Por lo tanto, si yo deseo abarcar diversas ideas principales, tengo que desarrollar diversos párrafos. De ahí la importancia de hacer un bosquejo, de planificar anteriormente mis ideas para clasificarlas entre ideas principales o ideas secundarias. Posteriormente, el párrafo debe tener coherencia, es decir, se deben enlazar y organizar las ideas en secuencias lógicas. Hilación de las ideas con unidad de sentido. Esto se puede hacer mediante la composición de oraciones compuestas, como lo vimos anteriormente, yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas, y también utilizando, por ejemplo, conectores, que más adelante vamos a ver cuáles son los usos de los conectores y cómo utilizarlos correctamente. Y por último, un párrafo debe poseer variedad, por lo tanto se debe impedir la monotonía en la sintaxis y la fatiga del lector. Por lo tanto, se deben fabricar estructuras dinámicas, atractivas al lector. ¿Cómo se crea esto? Creando oraciones cortas y oraciones largas, para que el lector pueda tener una variedad a la hora de leer y que no sea tan aburrida la lectura. Al redactar un buen párrafo, se debe lograr la efectividad mediante la claridad, concisión, la precisión, la integridad y la corrección. Como primer elemento vamos a ver la claridad. La claridad se puede definir como la forma en decir las cosas de una manera que se comprenda sin esfuerzo alguno el pensamiento expresado con la palabra. La concisión es emplear justamente las palabras necesarias para transmitir nuestras ideas, sin restarle claridad ni precisión. Es decir, el emisor debe evitar todos aquellos esfuerzos que lo lleven a ser ineficiente e ineficaz, pero no por ello debe ser lacónico. Esto quiere decir que lo que se debe realizar es un mensaje sin construcciones difusas y que se evite la monotonía y el aburrimiento del receptor. ¿Qué es la precisión? Bueno, es utilizar datos específicos y léxico con el sentido apropiado o correcto. Es ubicar al receptor en el tiempo y en el espacio.
Por ejemplo, si yo digo un mensaje como la reunión será a las 2, el mensaje no es preciso porque no me brinda la información necesaria para transmitir lo que yo deseo realizar, en este caso que sería la reunión. La integridad es transmitir toda la información necesaria y de forma honesta. Por último, la corrección. Bueno, ¿qué significa la corrección? Inclusive puede ser uno de los elementos más importantes de un párrafo. Quiere decir que el texto o el escrito está libre de errores, ya sea de índole gramatical, de contenido o de un tono apropiado. Los métodos para ordenar las ideas. Vimos anteriormente que un párrafo está compuesto por dos ideas, ideas principales e ideas secundarias. Se pueden ordenar internamente siguiendo uno o varios de los siguientes métodos de ordenación. Esto va a depender de la finalidad del escrito. Por ejemplo, puedo ordenar un párrafo de forma cronológica. Entonces utilizo elementos y secuencias temporales. Me apoyo en los hechos y este se asocia con la narración también, en muchos casos. Espacial, es decir, se apoya en elementos espaciales y en estados de reposo. Se asocia con la descripción. Entonces, normalmente, ahorita vamos a ver los tipos de párrafos descriptivos, donde yo utilizo los elementos de mi entorno para desarrollar un párrafo. Causal, en este caso, planteo la causa y explico las consecuencias. Entonces, por ejemplo, la idea principal en este tipo de párrafos sería la causa y las consecuencias serían sus ideas secundarias. La gradación de ideas, eso es ordenarlas según su lugar de importancia en el texto. Es decir, obviamente tiene que existir la idea principal, pero tienen que tener alguna relación claramente con la idea principal para poder ordenarlas según su orden de jerarquía. Comparación y contraste, esto quiere decir que se deben de exponer las similitudes o las diferencias entre las ideas, donde tiene que existir también una idea principal y las de contraste o las de comparación son las ideas secundarias. Esto, como lo mencioné anteriormente, va a depender de la finalidad del escrito. Sin embargo, yo puedo utilizar diversos tipos de párrafos y diversos métodos para ordenar las ideas en una misma redacción. Vamos a ver ahora los principios de la composición. Un párrafo debe ser natural. Esto quiere decir que se debe redactar de una manera espontánea, directo, sencillo, sin afectación, es decir, sin usar términos raros o no comunes, como tecnicismos. Claramente, si la lectura lo exige, utilizar lenguaje técnico, pues se va a utilizar, pero no necesariamente siempre tengo que utilizar tecnicismos. Más que todo, dependerá de la población o del tipo de receptor. También tengo que cuidar el uso de palabras antiguas o palabras que ya no se utilizan. Originalidad o novedad. Se refiere a que quien elabora la redacción del documento lo hace de manera muy distinta. Es decir, no es que yo voy a utilizar machotes como normalmente se utilizan mucho en la parte administrativa para todos mis escritos. O sea, yo tengo que demostrar que poseo la originalidad suficiente para poder redactar un mensaje de diversos tipos de formas, porque se puede realizar, y cualquiera de todos ellos que sea válido. Debo mostrar ingenio, buen gusto y debo ser creativo. Es decir, me debo salir de lo común sin llegar a ser extraño o raro. Eso quiere decir la originalidad. La oportunidad. Bueno, la oportunidad quiere decir en utilizar un conjunto de argumentos, todos ellos relacionados unos con otros y referidos siempre al tema que se está argumentando y no presentar otros muy distintos. Es decir, yo no tengo que salirme del tema para poder desarrollar las ideas. Las ideas tienen que estar todas relacionadas entre sí. Profundidad consiste en enriquecer el contenido con ideas y conocimientos que se proyectan y le dan solidez al argumento. Por el contrario, sin que sea negativo. Es decir, debo utilizar argumentación directa, ágil, amena, que por lo general es la que se utiliza en el campo comercial. La profundidad solamente se logra investigando, previo recolectando la información,
previo a la redacción del párrafo o del escrito. Otra característica de la composición es la propiedad, y la propiedad se trata de utilizar los términos de acuerdo a su real significado y no de otra forma. Es decir, esto ocurre cuando se confunde el significado de las palabras. Lo vimos anteriormente con un vicio de lenguaje que se llamaba el barbarismo, donde, por ejemplo, dábamos algunas demostraciones con palabras como actitud por aptitud. Y esto suele pasar porque no se conoce el significado de las palabras que yo empleo en mis escritos. Se dice, por ejemplo, connotadas personalidades en vez de notables personajes, porque, por ejemplo, el término connotar significa, por un lado, tener parentesco remoto, y gramaticalmente significa que en una palabra hay dos ideas. Por lo tanto, no es adecuado utilizar el término de connotadas personalidades. Por lo que se refiere es precisar que los personajes se han distinguido por algo. Entonces, lo que yo tendría que utilizar es notables personajes. Y eso se refiere a la propiedad, es saber qué significan las palabras que yo empleo en el escrito. Por último, la pureza, que consiste en utilizar los términos de idiomas que hablamos y no otros. En nuestro caso, el español. Lo contrario consiste en hacer uso de términos de lenguas extranjeras o barbarismos como el francés, menú, debut, chic, alemán o inglés, entre otros. La pureza también se relaciona con el vicio del lenguaje que vimos anteriormente, que era el extranjerismo, donde también vimos que hay palabras que sí se pueden utilizar, que están aceptadas por la Real Academia, pero que este tipo de palabras, si son del extranjero, lo que tengo que emplear es escribirlas normalmente, pero escribirlas en cursiva, para que se adecue a la norma de la Real Academia Española. Y por último, la verdad, que en realidad también es un principio fundamental, que todo lo que yo tenga que exponer en mi escrito debe ser real. No debo utilizar argumentos que contengan el engaño, más que todo en la redacción comercial o administrativa. Toda la información que yo transmita debe ser real. Vamos a ver los tipos de párrafos a continuación. Para efectos de este taller vamos a ver 3. Anteriormente vimos que eran 4, descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo, pero vamos a abarcar solamente los que se presentan en la diapositiva. Observar en primera instancia lo que es el párrafo descriptivo. Corresponde al tipo de párrafo que dice cómo son las personas, los animales, los lugares. Su propia palabra lo menciona, ¿verdad? Su finalidad es describir alguna situación, algún acontecimiento, pintar una situación compleja o en proceso, como lo es una inundación, un amanecer. Es representar lingüísticamente la imagen de un objeto. Algunas cualidades es que el párrafo descriptivo debe ser completo, debe ser conciso. ¿Y cómo se realizan los párrafos descriptivos? Bueno, en primera instancia debo observar globalmente lo que se desea describir, es decir, inclusive puedo preguntarme algunos cuestionamientos como dónde está situado, a quién pertenece, cómo está, cómo reacciona, ¿verdad? Porque no necesariamente son personas, también pueden ser situaciones. Inclusive existen párrafos descriptivos técnicos o científicos, ¿verdad?, que se pueden plasmar mediante una serie de preguntas. ¿Qué es? ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son sus características? Una vez que yo tenga toda la información de este tipo de objeto que yo quiero describir, tengo que seleccionar los rasgos que más me llaman la atención, ¿verdad? En este caso, lo puedo hacer de diversas formas. La información se puede decidir, ¿verdad?, en el orden que van a describir esos rasgos. Y va a depender del tipo de párrafo o del tipo de objeto que yo voy a describir. Puedo hacerlo de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de lo más lejano a lo más cercano. Puedo hacerlo también de lo general a lo particular,
donde planteo una descripción general del objeto y luego voy aproximando aquellos aspectos que se desean resaltar o destacar. De la forma del contenido, por ejemplo, se describe la forma del parque, de la iglesia o del objeto por describir. Existen también, por ejemplo, la descripción topográfica, donde el observador está en movimiento. Cuando, por ejemplo, un observador va en tren y va describiendo todo aquello que va viendo, ese es un tipo de descripción topográfica. La descripción cinematográfica también, cuando, por ejemplo, se describe una carrera de automóviles, de caballos, unas corridas de toro. Otros tipos de descripciones son también la científica. Se caracteriza por ser universal, mediática, crítica, es 100% objetiva y con fines eminentemente teóricos. Puedo también describir de lo próximo a lo lejano, en el tiempo y en el espacio. Existen diversos tipos de descripciones donde el observador está inmóvil, donde el observador está móvil, donde el objeto está inmóvil, donde el objeto está móvil. Y por ejemplo, algunos tipos de párrafos científicos, por ejemplo, puede ser la definición del dengue hemorrágico. Entonces, utilizo de lo general a lo particular. Entonces, defino qué es el dengue hemorrágico. Posteriormente, brindo cuáles son sus características, brindo cuáles son sus consecuencias, quiénes sufren el dengue hemorrágico con más frecuencia, cómo se puede identificar este tipo de dengue y también, por ejemplo, al finalizar, como es lo más general a lo particular, de último coloco aquellos datos que son más particulares, como por ejemplo la tasa de mortalidad o cuáles son los países que tienen mayor influencia de este dengue. Toda esta información tengo que utilizarla y organizarla adecuadamente y dependiendo de la finalidad de cada escrito. Y ya por último redacto el párrafo, pero las ideas tienen que tener un orden lógico. Es decir, vimos anteriormente las características de la composición. Debe haber una unidad en cada párrafo, debe ser coherente cada párrafo y debe ser variado cada párrafo. El párrafo narrativo es aquel en el que se relatan acontecimientos. Generalmente se refieren al pasado, por lo que es común que se redacten en pretéritos. Sin embargo, pues la narración es muy amplia. Incluye aquí lo que es la novela, lo que son los cuentos, las fábulas. Narrar en realidad es un acto de contar, es el relato de un hecho, un conjunto de hechos, ya sean verdaderos o falsos. Aquí sí puedo inclusive optar por la imaginación para plasmar diversas acciones caracterizadas por una serie de personajes. Algunas cualidades de la narración, bueno, principalmente el comienzo es esencial, ya que es lo que va a llamar la atención de la persona que lo vaya a leer, también como su final. Un buen final es necesario, un final inesperado o lleno de imaginación. Algunos elementos, bueno, la narración está compuesta por la acción, que son los hechos que se suscitan en el proceso de contar. Está compuesto por los caracteres, que son como los personajes que incluyen en esa narración. El uso del diálogo muchas veces también se utiliza para narrar, y el ambiente, que es el lugar donde se están desarrollando estos hechos. Algunas recomendaciones para redactar párrafos narrativos son: las acciones se deben presentar en un orden cronológico, en el mismo orden en el que sucedieron. Sin embargo, podemos observar que hay diversos escritos que no lo hacen así, ¿verdad? Pero todo tiene que tener un orden lógico, más que todo con el uso de los verbos. Si yo estoy narrando en pasado, pues que toda mi narración sea en pasado. Acá el reto es más que todo cómo pasar de el pasado a presente, o si voy a pasar de pasado a futuro. Ese es el reto más que todo a la hora de hacer inversión en el tiempo. Por lo tanto, se recomienda escribir en un orden lógico para que no haya confusiones. No mezclar los tiempos verbales.
¿verdad? Si, por ejemplo, si lo voy a desear hacer así, que se puede hacer porque hay muchos tipos de lecturas que así lo hacen, es no combinar mucho los tiempos verbales. Es decir, empezar en presente, luego irme al pasado, pero que haya cantidad de texto en ese tiempo verbal. Es decir, no un párrafo en pasado, otro párrafo en presente, porque si no puede confundir. Los hechos son relatados por un narrador. Este narrador puede estar dentro o fuera del mundo narrado. Y en las narraciones se deben distinguir tres partes principales. Una narración debe contener introducción, desarrollo y conclusión. La introducción lo que sirve es para plantear el conflicto. Se utiliza para ambientar la acción, caracterizar a los personajes. Depende que se logre el interés de los lectores. El desarrollo está constituido por todos los acontecimientos. Claramente es la parte más extensa de la narración y se presentan las peripecias y los conflictos que complican la acción. Por último, el desenlace, que ya es la parte final. Como lo mencionaba, también es una parte fundamental y sirve para presentar cuál es la solución a esos conflictos o la aclaración de los hechos. El desenlace sí se recomienda que sea breve y que sea impactante. Por último, el párrafo expositivo. Bueno, es el que se usa para comunicar pensamientos. Está constituido por una idea principal relacionada con el tema que se está desarrollando y por varias ideas secundarias, las cuales sirven para ampliar, complementar o ilustrar la idea principal. Vamos a ver algunas características. Bueno, un párrafo expositivo debe tener unidad de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se logra haciendo que todas las oraciones giren en torno a una sola idea principal. Es decir, un párrafo expositivo es aquel que contiene frases introductorias o de enfoque del tema, frases que enuncian la idea principal, frases de transición, frases del desarrollo de la idea central, frases de conclusión. Tiene que existir una frase introductoria, como lo mencioné anteriormente, y lo que hace es mencionar el asunto o introducir al lector sobre lo que versará el párrafo, pero nunca es una afirmación sobre la temática por desarrollar. Por ejemplo, a continuación se describirá el problema de las clases marginadas de Costa Rica. Se expondrán las características del método científico. Es decir, no está explicando la temática, sino que está introduciéndola. La frase de transición es donde se unen o se copulan las diversas partes del párrafo o entre párrafo y párrafo. Posee una frase de desarrollo en la que se constituye el cuerpo y la frase conclusiva, que es la que resume al final el contenido del párrafo. Es un poco más complicado, sin embargo, el párrafo expositivo es uno de los más comunes a la hora de redactar. Otra característica también de cualquier tipo de composición, y se reitera acá en el expositivo, es la coherencia. Más que todo en este tipo de párrafos sí debe existir una coherencia en el sentido de que debe haber una secuencia o una relación lógica entre las ideas principales y las ideas secundarias. Es decir, se deben enlazar las ideas a fin de desarrollar un orden lógico. A continuación se presentan algunas recomendaciones al redactar un buen párrafo. Tengo que variar la longitud de los enunciados dentro de un mismo texto, es decir, debo combinar oraciones un poco más largas con otras más breves, porque le da dinamismo y un ritmo a la oración. Siempre debo buscar la claridad y la sencillez por encima de una artificiosa o una compleja elegancia. Es decir, no por ser rápido voy a ser menos preciso. Vimos anteriormente que la precisión es una de las características fundamentales de un escrito. En los ensayos y otros tipos de documentos académicos, sí es más común repetir ciertos datos en forma de recapitulación. ¿Por qué? Porque muchas veces estos textos son más extensos de lo común. Sin embargo, cuando yo reitero ideas, tengo que buscar nuevas formas de decir lo mismo. En la documentación comercial no se recomienda repetir ideas porque los textos no lo exigen.
Elaboración de un esquema lo más completo posible, es decir, donde tengan que abarcar todos los temas, subtemas e ideas sueltas relacionadas con la obra. Ahora es muy importante identificar cuáles son las ideas principales y esto se logra mediante lluvias de ideas o, por ejemplo, mapas conceptuales que más adelante vamos a ver cómo se formulan para yo establecer la jerarquización de mis ideas. Relegar el texto durante un tiempo breve una vez que esté concluido. Es importante dejar el texto una vez que yo lo haya escrito y posteriormente retomarlo. ¿Por qué? Porque tengo que tener un tiempo de esparcimiento para poder al final identificar cuáles son aquellas cosas que yo necesito pulir y dotarlo de una mayor claridad posible. Otro consejo también es, por ejemplo, si yo trabajo con algún compañero que posee el mismo conocimiento que yo tengo, puedo inclusive mencionarle o consultarle sobre cómo se escucha esta oración o cómo se escucha este párrafo. Entonces, se puede construir este texto también con otras personas, consultárselo a otras personas antes de enviar el documento. Eso es una recomendación que también puede funcionar. Y por último, revisar el texto. Es muy importante en el proceso de la edición, ¿verdad? Su objetivo es localizar cuáles son los errores que demeritan la calidad del escrito y corregirlos, sin alterar el sentido de la obra, sin alterar sus ideas principales y secundarias. Implica, detectar y enmendar repeticiones, gerundios, todos los vicios del lenguaje que vimos anteriormente, imprecisiones, extranjerismos, problemas relacionados, ¿verdad? Con la ortografía también, que impidan la cabal comprensión del texto. Y por último, es importante hacer uso de las fuentes. ¿Por qué? Porque un texto, a no ser de que sea una narración, yo tengo que utilizar documentos que me sustentan la información. Vimos que el documento tiene que cumplir con la característica de la verdad. Entonces, tengo que utilizar fuentes. Y las fuentes se dividen en dos: fuentes primarias, directas o originarias, que son los documentos originales, que contienen la información de primera mano. Y las fuentes indirectas, secundarias o derivadas, que son aquellos textos en los que interviene la acción o la interpretación de una tercera persona. Normalmente este tipo de documentos son ensayos o reseñas, también pueden ser. Entonces, el uso de la información siempre a la hora de redactar tiene que procurarse ser información primaria, información directa, y si no fuera el caso que ya no encuentre documentación relacionada, pues sí utilizar información indirecta.